Hola, soy Cintia Flores y en esta serie de 4 videos les voy a hablar sobre los contratos, qué tipos de contratos existen, de qué trata cada uno, cómo es que se clasifican y lo voy a intentar hacer de la manera más clara y precisa para que no sea difícil de entender. ¿Ok? Empecemos. Antes hay que tener en claro que los contratos van a estar regulados por el Código Civil. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un convenio celebrado entre dos o más sujetos para crear o transferir derechos y obligaciones. ¿Y qué es un convenio? Un convenio va a ser un acuerdo celebrado entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Vamos a tener los elementos del contrato, van a ser esenciales y de válidas. Los esenciales, tenemos el consentimiento, que es la unión de la voluntad de las personas que van a participar en el contrato. Este puede ser expreso o tácito. El expreso se requieren de medios sensibles, claros y comprobables, que puede ser la manera escrita o verbal. Y el tácito son las actitudes eh, o conductas que dan a entender la intención de producir efectos. También vamos a tener el objeto. El objeto consiste en la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Los elementos de validez, tenemos la capacidad, que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Esta puede ser de goce o ejercicio. La de goce se da desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Se puede manifestar en el testamento, sin embargo, realmente termina cuando morimos. La capacidad de ejercicio se nos va a otorgar cuando cumplimos la mayoría de edad o por emancipación. La forma. La forma son los requisitos que establece la ley para que se pueda llevar a cabo un contrato. Estos pueden ser formal o informal. El formal, de manera escrita, informal, de manera verbal. Vamos a tener, ¿por qué se extinguen? Puede ser por la incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento, porque su objeto, su motivo o fin sean ilícitos, o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Los vamos a clasificar en 4, en traslativos de dominio, traslativos de uso, de prestación de servicios y de garantía. Los traslativos de dominio son contratos mediante los cuales se va a delegar el derecho de uso, goce y disfrute de un bien de manera total. Los traslativos de uso son contratos mediante los cuales solamente se va a transferir el derecho de uso, goce y disfrute de bienes no fungibles de manera temporal. Por el contrario de los de dominio, no se va a transferir la propiedad. ¿Qué son los bienes fungibles? Los bienes fungibles son aquellos objetos los cuales se pueden reemplazar por la misma especie, cantidad o calidad. ¿Ok? Después tenemos los de prestación de servicios, son contratos mediante los cuales se presta un servicio. Y por último, garantía. Los de garantía son contratos accesorios que sirven para respaldar el cumplimiento de una obligación principal. ¿Ok? Vamos a empezar con los traslativos de dominio. Aquí vamos a tener lo que es la compra y venta. La compra y venta es un contrato por el cual una persona llamada vendedor va a transferir la propiedad de una cosa o derecho a otra persona llamada comprador. Esto a cambio de un pago cierto o también puede ser un bien, a cambio de un bien. Los elementos, vamos a tener el consentimiento, que va a ser la unión de la voluntad de las dos personas, en este caso del vendedor y el comprador, para realizar este contrato. Es un contrato consensual. El objeto va a ser la transferencia de la propiedad que realice el vendedor hacia el comprador sobre una cosa, un bien, un derecho. La forma, no existe una forma establecida por la ley, sin embargo, si se está hablando de la compra y venta de un inmueble, sí se tendrá que hacer de forma formal. Sujetos, vamos a tener al vendedor,
y al comprador. ¿Okay? El vendedor es quien tiene la obligación de transferir el dominio, la propiedad de lo que se vaya a vender, que puede ser cosa, bien, derecho, en el tiempo y lugar acordados. Tiene la obligación de entregar al comprador la cosa vendida y deberá garantizar las calidades de la cosa y responder por evicción. ¿Qué es la evicción? La evicción es un supuesto en obligación en el que el bien objeto tiene preferencia. En algunas situaciones se tendrá que regresar el bien ya que éste cuenta con un derecho preferente. ¿Y qué es el derecho preferente? El derecho preferente es el poder que tiene el titular, un titular de excluir del bien a cualquiera que pueda prevalecer de un derecho real posterior. Después vamos a tener al comprador. El comprador tiene la obligación de recibir la cosa vendida y pagar el precio acordado en el tiempo y lugar establecidos. Ok, vamos a tener los tipos. Vamos a tener compra y venta en abonos, que esta se va a realizar los pagos de manera periódica, puede ser semanas, meses, años, como se acuerde. Reserva de dominios, compra-venta de reserva de dominios. El vendedor va a tener en su posesión lo vendido hasta que el comprador realice el pago completo. De esperanza consiste en pagar por frutos de una cosa que produzca en un tiempo determinado. Esto es muy incierto ya que no se tiene la certeza de que va a existir. Y compra y venta de cosas futuras es comprar una cosa a futuro, pero se corre el riesgo de que la cosa nunca exista. La extinción. ¿Por qué se puede extinguir? Se puede extinguir si hay existencia de vicios ocultos, si el comprador no paga la cantidad acordada en el plazo convenido, si el vendedor entrega una cosa diferente a la pactada, o también puede ser por un acuerdo entre las partes. ¿Ok? El segundo es el mutuo. El mutuo es un contrato por el cual una persona llamada mutuante está obligada a transferir la propiedad de una suma de dinero o cosas fungibles a otro llamada mutuario. Este está obligado a devolver en otro tanto de la misma especie y calidad. Los elementos, vamos a tener, va a ser un contrato consensual. Para aprobar en juicio se debe de demostrar por escrito que las partes dieron su consentimiento. No basta con la sola posesión. O sea, va a ser un consentimiento expreso. El objeto va a ser la transferencia de la suma de dinero o cosa fungible que va a realizar el mutuante al mutuario. Y la forma es libre de forma. Sin embargo, la forma más común es la formal. Sujetos. Vamos a tener al mutuante y mutuario. El mutuante tiene como principal obligación la entrega de la cosa a que se comprometió en el lugar y tiempo que se acordó. Es responsable de los perjuicios que sufre el mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada. O sea, que en caso de que la cosa tenga daños que causen perjuicio, este tendrá que responder aunque esté en posesión del mutuario. Y el mutuario está obligado fundamentalmente a restituir la cosa igual a la recibida, de la misma cantidad y calidad y especie. Y deberá pagar intereses si esto hubiera convenido, sea en dinero o sea en géneros. Tipos. Vamos a tener el mutuo civil, mutuo mercantil, mutuo simple y mutuo con intereses. Mutuo civil es cuando la cosa prestada no va a estar destinada a actos del comercio. Mercantil va a ser que la cosa prestada va a estar destinada a actos de comercio. Simple, aquí no existen intereses ni obligaciones específicas, y el mutuo con intereses
Se estipula el pago de los intereses por los bienes fungibles o suma de dinero. Extinción. ¿Por qué se puede extinguir? Porque el mutuante o mutuario se ve incapaz de cumplir con su respectivo requisito, su obligación, o porque el mutuario ha cumplido con todas sus obligaciones. O sea, después de que el mutuario regrese la cosa que se le había prestado. Y bueno, por último, aquí vamos a tener unos ejemplos de lo que es la compra y venta y el mutuo. Y esto va a ser todo por este video. En los siguientes les estaré hablando de los diferentes tipos de contratos que existen, que son los de el siguiente video voy a hablar de los de traslativos de uso. ¿Ok? Gracias.